Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol San Pablo a Tito y vamos a meditar y a continuar esta serie que hemos comenzado el domingo pasado. Indudablemente vemos en nuestros días una crisis en el liderazgo y observamos una falta de integridad en el liderazgo, tal como en los días en los cuales Pablo le escribe a Tito. Observamos que el liderazgo está regido por la cultura, por las capacidades humanas, pero no por los requisitos divinos. Y hay una falta de integridad que realmente es alarmante. En áreas financiera, en área familiar, sexual, moral, escritural. Y muchas iglesias se rigen en nuestros días por los estándares que el mundo ofrece. En los Estados Unidos, que se hacen muchas estadísticas de un montón de cosas. Dentro de ellas hay una estadística que proclama la situación de los pastores. Y esta estadística fue hecha hace 5 años atrás y seguramente en este tiempo de pandemia ha aumentado. Y dice que el 35% de los pastores luchan con la depresión. El 26% de los pastores encuestados está extremadamente fatigado. El 28% de ellos está espiritualmente malnutrido. Y el 23% se siente distante de su familia. Y son números que nos alarman, tal como lo dice el pastor Miguel Núñez en su libro Pastores y Predicadores. La realidad de Latinoamérica es que existe una escasez de pureza doctrinal dentro del liderazgo, una falta de integridad. Y eso claramente conlleva a una disminución del estándar de la figura pastoral. No genera respeto, no son dignos de imitar. Y eso hace que haya una falta de respeto al oficio pastoral. Al bajar el estándar espiritual, no tiene ningún tipo de autoridad para con su congregación. Pero por otro lado, en Latinoamérica se ve una autoproclamación de las funciones pastorales, donde está el pastor y también está la pastora, y claramente no pasan por el filtro de la Escritura y claramente no están reconocidos por la iglesia, se autoproclaman pastores. La crisis en el liderazgo que vivimos hoy es similar al que vivían las iglesias de la isla de Creta, allí en el primer siglo. Y es crucial, hermanos, que entendamos a la instrucción apostólica, que prestemos mucha atención. Somos responsables de tener en nuestra iglesia un liderazgo calificado, bajo los estándares de Dios. Y estos requisitos no son opcionales. No tenemos la opción de obedecer o no. Es una orden divina y debemos, como iglesia, obedecer lo que el Señor nos manda a través de esta carta, de esta epístola. El apóstol, luego de su salutación inicial, pasa a la ocasión de su carta, al corazón de la misma, que lo encontramos allí en el versículo 5. Con mucha prisa le recuerda a Tito la urgencia de su tarea. Y leemos allí, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Vimos el domingo pasado que la sociedad cretense dejaba mucho que desear. Uno de sus propios profetas decían que ellos eran mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y la iglesia no debía adaptarse a esta sociedad, sino que debían ser lo que son ahora en Cristo. Ellos debían ser luminares en el mundo. Ellos debían ser luminares en medio de una sociedad corrupta y perversa. Ellos debían reflejar a Cristo. Ellos debían estar proclamando el Evangelio, como esos corazones
que fueron mentirosos, que eran corazones salvajes y ociosos, fueron transformados por el poder del Evangelio. Y ahora en todas las cosas eran veraces, cabales y esforzados. Ellos debían mostrar eso, debían vivir la verdad, debían vivir en verdad. Ellos debían seguir la verdad, debían proclamar la verdad, debían deleitarse en la verdad, desde el liderazgo y también todos sus miembros. Debían vivir así. Pero claramente y lamentablemente estas iglesias, distribuidas por toda esta isla, se habían mezclado con la sociedad, habían sido permeables a la sociedad. En lugar de ser un impacto para ellas, se dejaron arrastrar por el mundo, por su cultura. Vemos que Pablo y Tito estuvieron trabajando en esta isla y estaban poniendo en orden varias cosas. Pero llegó el tiempo en el cual Pablo tuvo que dejar a Tito y ese tiempo no fue suficiente. Y llegó el momento que Pablo tuvo que partir y le delegó una tarea no fácil, pero necesaria. Tito debía recordar la urgencia de esta tarea que él tenía que hacer. No debía distraerse. Él tenía la autoridad apostólica delegada y debía actuar, debía ordenar muchas cosas. Y entre ellas debía designar líderes a la manera de Dios. Él debía corregir, debía rectificar ciertas doctrinas y la práctica de esas doctrinas. Él debía poner en orden, debía corregir, establecer lo correcto. Mucho ya había hecho con Pablo, pero faltaba mucho por hacer. Por eso Pablo le dice lo que queda, lo que falta. Él debía finalizar la tarea que ellos habían comenzado juntos. Y en la lista de los pendientes estaba designar líderes piadosos en cada iglesia. Si las iglesias han de ser saludables, debemos comenzar por un liderazgo piadoso, un liderazgo saludable, un liderazgo íntegro, un liderazgo bajo el estándar de las Escrituras, bajo el estándar de la verdad de Dios. El apóstol Pablo había instruido a Tito a lo largo de toda la vida de creyente de Tito. Él lo llama allí en el versículo 4, verdadero hijo en la común fe. Así que durante toda la vida de Tito como creyente, Pablo lo había instruido, lo había discipulado, pero también lo había instruido en esta ocasión particular. Y le está recordando lo crucial de su tarea allí en la isla, de su ministerio en la vida de estas iglesias. Y esta carta es como ese email que te llega y que tiene un membrete con alta prioridad, de alta importancia. Quizás en el día te llegan 50, 100 emails, pero vos no tenés que mirar los otros. Este tiene una banderita roja y tenés que mirarlo, tenés que prestar atención y con gran urgencia hacer lo que te dice. No importan los otros emails. Este sí tiene real importancia, es de alta prioridad. Y esta es la atmósfera de esta carta que Pablo le escribe a Tito. Y Pablo no solo le recuerda la urgencia de su tarea, sino que le repite las instrucciones. Él les dice, los líderes, los ancianos, los pastores, los obispos deben ser así, deben ser de esta manera. Este es el estándar de Dios. Estos son los requisitos para este oficio santo. Y es nuestro deber, amada iglesia, debemos observar bien qué es lo que Dios mira como requisitos para el ancianato. Muchas veces somos tentados a mirar lo superficial, pero debemos ver con los ojos de la verdad, debemos ver con los ojos de las Escrituras, debemos examinar a ese obrero, a ese líder, a ese servidor, aquel que va a ser un pastor. Como vimos el domingo pasado, el pastor Dardo nos mencionaba este nombre de Dios, el Dios que no miente, allí en el versículo 2. Y este Dios, nuestro Dios, desea que sus representantes, que sus siervos,
que los ancianos, los sobrevedores de las iglesias, representen con sus vidas, que ellos puedan andar en la verdad, en cada área, en cada aspecto de sus vidas. Es totalmente incongruente que aquellos que lideran la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, vivan en mentira en algún aspecto de su vida. Por lo cual el apóstol le escribe y le dice, versículo 6, esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Versículo 7, porque el obispo debe ser irreprensible y da algunos atributos negativos y positivos en cuanto al carácter de ese hombre. Versículo 9 dice, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza. Así que tenemos nuestro pequeño bosquejo aquí, en esta ocasión de esta carta, la necesidad de un liderazgo adecuado. Vemos que este hombre de Dios que ha de liderar a su iglesia debe ser irreprensible en su familia, irreprensible en su carácter e irreprensible con las Escrituras. Tenemos este bosquejo de cómo debe ser este hombre o estos hombres que están liderando la iglesia de Dios. Esta palabra irreprensible que aparece aquí es la palabra anéncletos, que se refiere a alguien que no puede ser acusado, que está libre de culpa, libre de algún cargo. No es la misma palabra que aparece en 1 Timoteo 3:2, cuando dice que el obispo debe ser intachable o irreprensible, lo cual significa allí en Timoteo que no se puede sujetar, que no se puede ser arrestado o sujetado como un delincuente, que está libre de eso. Aquí en nuestra carta que estamos observando en Tito, Pablo usa un sinónimo para describir a alguien que no tiene cargos ocultos, que su legajo está limpio. Independientemente de dónde él está limpio. Si vamos a su hogar, en su familia, él está limpio de cargos. Si vemos cómo él se maneja en su iglesia, cómo él está viviendo en su carácter, cómo reacciona con las demás personas, él está libre de cargos. Leemos cómo él usa y vive las Escrituras y encontramos que está libre de cargos en su contra. Él vive en verdad, él vive a la luz del Evangelio, siendo un modelo a seguir por la congregación. Sí, obviamente el apóstol no está hablando de perfección, sino que está hablando que en diferentes áreas que él va a mencionar, nadie puede acusarle o nadie puede tener la sospecha. La vida del líder debe ser irreprochable. Debe ser una persona madura, íntegra, siendo un ejemplo para la grey a la cual Dios le encomendó su cuidado. El estándar es alto. Estamos pastoreando al pueblo de Dios y debemos glorificarle en toda nuestra manera de vivir. El puritano Richard Baxter lo expresó así y dice, y cito, tenga cuidado de usted mismo para que su ejemplo no contradiga su doctrina, para que no sea piedra de tropiezo delante de los ciegos y pueda ser una ocasión para su ruina. Tenga cuidado de usted mismo para que no viva en esos pecados contra los que predica a otros. Y dice, hará usted de su trabajo engrandecer a Dios y cuando ha terminado deshonrarlo tanto como los demás. Proclamará el poder de Cristo para gobernar y a pesar de eso lo menospreciará y se rebelará. Tenga cuidado de usted
mismo. Y esa es la verdad en cuanto a cada uno de nosotros, de lo que estamos pastoreando. Debemos tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. El estándar es alto para el pastorado, para el diaconado, pero cuando observamos el texto, vemos que el estándar es alto para cada seguidor del Señor Jesucristo. Porque, hermanos, somos llamados, cada uno de nosotros, a ser santos como Él es santo, en toda nuestra manera de vivir. Somos llamados a creer y profundizar en la doctrina del Evangelio, pero como estuvimos viendo en los grupos de oración y discipulado, también en la cultura del Evangelio. Nuestra vida debe reflejar el Evangelio. Debemos tener un andar digno de Cristo, un andar digno de nuestro llamado. Y cuanto más aquellos que están en una posición de liderazgo. Vemos en nuestro bosquejo que él debe ser irreprensible en su hogar, en la familia. Y Pablo comienza diciendo, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer. Y lo primero que el apóstol pone sobre la mesa como un requisito indispensable para el pastor, para el anciano, para el obispo, es que sea marido de una sola mujer. Su corazón, su mente, su vida están unidos a su esposa y a nadie más. Hay una fidelidad al pacto que una vez fue dado delante de Dios. Hay una preocupación consciente de amarla como Cristo ama a su iglesia. Hay un desvelo por la pureza en cada área de su vida matrimonial, porque él comprende que lo que está en juego es el Evangelio. Lo que está en juego es el Evangelio. Es el poder del Evangelio desplegado en el hombre y en la mujer, que han sido regenerados por el poder del Evangelio y que ahora viven amando a Dios por sobre todas las cosas y que desean amarle, que desean buscarle, que desean obedecerle y que con su matrimonio están mostrando el Evangelio. Por eso es sumamente importante que este hombre sea marido de una sola mujer. Recuerdo cuando fue mi examinación al pastorado, la primera pregunta en esa tarde no fue para mí, sino que fue para Carolina. O sea, que ella debía y debe dar testimonio de mi vida en el hogar, de mi vida como esposo, de mi vida como padre. Ella tiene el deber y tiene mi permiso desde el primer día de tomar el celular y si en algo no estoy siendo digno del Evangelio de Cristo, que ella pueda decirlo a la iglesia, decirlo a mis autoridades. Ella debe hacerlo, porque el deber del pastor es ser irreprensible en el matrimonio. Y también el apóstol dice con los hijos, que tenga hijos creyentes o fieles, sería una mejor traducción, no acusados de disolución ni de rebeldía. El énfasis de Pablo es que sean hijos fieles, hijos obedientes, sujetos a su autoridad, a la autoridad de los padres. No hijos liberales, inmorales, sino obedientes que están honrando a papá y a mamá. No hijos que son rebeldes, tienen un buen testimonio para con los de afuera, son respetuosos, están mostrando en todo tiempo una sujeción a sus padres. En la Escritura claramente vemos que la salvación es del Señor y que es nuestro Dios el que produce el nuevo nacimiento. Por eso considero que sería una mejor traducción al referirse de que los hijos son fieles a la autoridad de los padres, no que sean creyentes nacidos de nuevo, ya que el pastor tendría en su mano una tarea imposible de lograr por él mismo, porque solo Dios salva, solo Dios salva. Trae luz a este texto en el que encontramos en 1 Timoteo, cuando dice acerca de los hijos, que gobierna bien su casa, teniendo a sus hijos
sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Así que vemos que este pastor, este anciano, debe gobernar bien su casa, debe liderar bien su casa, que les enseñe con autoridad a sus hijos a vivir bajo el temor del Señor, que con responsabilidad enseña las Escrituras, con responsabilidad vive las Escrituras. Es un ejemplo piadoso tanto para con su esposa y también para con sus hijos. Es un hombre que se ocupa de su familia, es un hombre que se ocupa de su bienestar espiritual y también físico, y que cada oportunidad que Dios le da, le predica el Evangelio. Él cumple con fidelidad y responsabilidad delante de Dios de predicar el Evangelio, de llevarle las buenas nuevas de salvación a sus pequeños, a sus hijos, sabiendo que Dios soberanamente actuará. Él descansa en el obrar de Dios. El principio que vemos aquí es que si no podés gobernar tu casa, si no podés liderar una pequeña manada, ¿cómo vas a liderar un grupo más grande? Tu plataforma para liderar es tu familia. Tu vitrina para pastorear la grey de Dios es tu familia. El énfasis no está en la prioridad, sino en tu rol como líder, como gobernante, como mayordomo espiritual. Por eso Pablo dice a Tito: oh amado hijo en la fe, busca hombres irreprensibles en el hogar. Busca hombres que amen a sus esposas. Busca hombres que amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Busca hombres que eduquen a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Busca hombres así. En segundo lugar, vemos en el versículo 7 que este hombre que va a liderar, este anciano, debe ser irreprensible en su carácter. Versículo 7, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. Y Pablo escribe cinco atributos negativos y 6 positivos del carácter que debe tener el pastor, de aquel que será puesto como administrador de Dios. El anciano, aquí se nombra como obispo, como aquel que supervisa, aquel que vigila, aquel que es un sobrevedor. Dios lo puso como administrador de sus negocios. Así como el dueño de una estancia ponía o pone a un capataz, un mayordomo, un responsable, así los pastores son administradores de los misterios de Dios, son servidores de Cristo, y cada uno de ellos debe ser hallado irreprensible, y cada uno de ellos debe ser hallado fiel. Y este sobrevedor, este obispo, es alguien que es dueño de sí mismo. Al final del versículo 8 dice dueño de sí mismo. Es alguien que demuestra que vive bajo el control del Espíritu Santo, que tiene control sobre su orgullo, sobre su ego, que sabe mortificar el pecado en su vida. Por eso el apóstol comienza diciendo, no un obstinado, porque entiende que es un mayordomo, entiende que es un servidor de Cristo. Y por eso lo dice, lo primero que Pablo expone acá, no puede ser un soberbio, no puede ser alguien que tenga ambiciones egoístas, que busca sus propios aplausos, su gloria personal. Porque claramente si es una persona así, está mostrando un carácter antievangelio. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y debemos reconocer esa lucha constante que está en nuestro corazón, no solo en el liderazgo, sino en cada uno de nosotros como cristianos, que debemos vivir bajo la poderosa mano de Dios, debemos revestirnos de humildad, debemos tener la mente de Cristo, debemos tener la actitud que hubo también en Cristo Jesús, cada uno de nosotros. Y mayormente aquellos que estamos en el liderazgo. No debe ser un hombre obstinado. Tampoco debe ser un hombre iracundo.
no una persona irascible. Como decimos, no esa persona que se le salta la térmica por cualquier cosa. Él se va a enojar y va a tener momentos de ira, pero esa ira no lo va a controlar. La ira no es su dueño. Él es un hombre paciente, un hombre amable, un hombre que se pone en el lugar del otro y que sabe que él también estuvo ahí y que es por el poder del Evangelio en su vida que lo está transformando. Él es un hombre misericordioso porque ha recibido misericordia. Lo tercero que Pablo menciona ahí es que no dado al vino. Literalmente dice en presencia continua del vino. Este hombre tiene amigos, pero nunca su amigo es el vino. Él no lo controla, porque él sabe los efectos que puede tener el vino si lo tenemos como amigo. No tendrá un buen juicio, no tendrá claridad mental, su conducta y su accionar será desordenada. Claramente perderá el control. El pastor, hermanos, debe ser un ejemplo. Y el pastor debe evitar ser de tropiezo a sus ovejas. Quizás hay muchos que el Señor los ha salvado del alcoholismo o de otras sustancias. Así que, ¿por qué voy a hacerle tropezar con mi accionar? Claramente, mi amigo no es el vino. El sobrevedor es observado también y debe tener mucho cuidado de cómo transita esta vida. Él se mantiene lejos de la bebida para glorificar a Dios, para honrar a Dios y para no ser tropiezo a nadie. Aquí no vemos que hay una prohibición, sino que va a ejercer control y sano juicio sobre la bebida. Claramente vemos que este hombre no debe ser pendenciero, no es un hombre combativo, él no está buscando pleitos. El pastor es un hombre de paz, el pastor proclama la paz, el pastor proclama las buenas nuevas de salvación y es incongruente ir tras las peleas, tras las discusiones físicas, tras las discusiones verbales. Él no está para eso, él está para proclamar la reconciliación entre Dios y el hombre, pero también está para proclamar la reconciliación entre los hermanos. Pablo a Timoteo le dice en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 23, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con otros, capaz de enseñar y no propenso ¿a qué? A irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en la que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Este hombre de Dios, este pastor, obispo, no es pendenciero. Y por último, dice el apóstol, no amante de ganancias deshonestas. Un pastor no debe ir tras las riquezas. Su corazón al ministrar no está en las riquezas, no está en las ganancias económicas. Su corazón tiene un dueño claramente, y ese dueño no es el dinero, ese dueño es Cristo el Señor. Cuando un hombre tiene el signo pesos en sus ojos, no es apto para el ministerio. No es apto para el ministerio. Si las personas que están bajo el liderazgo de los falsos maestros del Evangelio de la Prosperidad observaran este texto, evitarían ser engañados. Claramente, evitarían ser engañados. Un pastor no debe estar pastoreando por dinero. Él no busca las riquezas de este mundo. Aunque él sea digno de su salario y obviamente la iglesia debe cuidarlo y debe darle un bienestar, su motivación no es el dinero. Su recompensa, su privilegio es ser siervo de Cristo. Es ser siervo de Cristo. Vemos que Tito debía corregir. Y si Pablo menciona todas estas características indeseables para el ministro, es porque en la iglesia
en las iglesias ahí de la isla había liderazgo no calificado. Y él debía desenmascarar a los falsos maestros. Y por eso en el versículo 10 dice, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando, ¿por qué? Por ganancias deshonestas, cosas que no deben. Y él debía quitar esos supuestos pastores y poner pastores calificados con el estándar según Dios. Vemos un gran contraste frente a estas 5 características con aquel, si hombre de Dios, versículo 8, y ahí muestra un contraste, si no, y comienza diciendo que este hombre de Dios es hospitalario. Literalmente dice que ama a los extraños, que ama a los extraños. Él sabe, él entiende que ha sido también un extraño para con Dios, pero que fue Dios que lo recibió por los méritos de Cristo en su familia. Él sabe que Dios atiende al necesitado, al débil. Él sabe que son bienaventurados los misericordiosos. Su corazón está en amar a Dios y amar a los hermanos y amar al prójimo. Él es hospitalario. Recuerdo en mi casa siempre había lugar para alguien más a la mesa. Y no importaba si hubiera mucho o poco, siempre había un lugar para alguien más. Y pude apreciar a mi papá como pastor el ser hospitalario, el poder reflejar a Cristo en el hogar directamente. Y fue un impacto para mi vida. Fue un impacto para mi vida, como mis padres podían mostrar a Cristo a través de su hospitalidad. Este hombre de Dios es amante de lo bueno. El obispo es amante de lo bueno, de todo aquello que viene de Dios, de todo aquello que viene de Dios. Él se desvive por aquellas cosas que hacen a la vida piadosa. Es un hombre que vive a la luz del Salmo 1. Es un hombre transformado por el Evangelio. Es un hombre bienaventurado, que no anda en el consejo de malos, que no se deleita allí en el consejo de los impíos, sino que se deleita en el Señor, que se deleita en su palabra. Es amante de lo bueno. Es un hombre que su mente y su actitud está en hacer todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo justo. Él ama en andar en la verdad. Y por eso es prudente, justo y santo. Este hombre de Dios que está pastoreando, tiene él hambre y sed de justicia. Él sabe saciarse en Dios. Él anda en integridad de corazón. Él se ve y vive como apartado para Dios. Vive bajo la rectitud moral de Dios. El obispo es dueño de sí mismo. Como escribe un comentarista, y cito, tiene la gracia continua de Dios obrando en su vida, de tal manera que posee madurez espiritual y pureza moral. Tiene la fortaleza moral, espiritual, para decirle no al pecado y para seguir en integridad al Señor. Ejerce el dominio propio, vive en el Espíritu. Él manifiesta el fruto del Espíritu. Él manifiesta el carácter de Cristo. Como dijimos, el estándar es elevado. Pero si hemos observado bien, no es tan distinto a lo que Dios espera de su iglesia, de su amada iglesia. Dios demanda de cada uno de sus hijos. Es que vivamos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Por eso, hermanos, al estudiar estas cartas, como la de Timoteo y la de Tito que estamos viendo y observando estos domingos, debemos como iglesia crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Debemos vivir el Evangelio y debemos velar y orar y observar el carácter de los futuros líderes de nuestra iglesia. Dios claramente nos dejó el estándar.
Así que, hermanos, seamos obedientes a la hora de reconocer al liderazgo de la iglesia, a los futuros pastores, que seamos obedientes en observar y en obedecer lo que el Señor nos ha dado en su palabra. Así que vimos que este hombre debe ser irreprensible en su hogar, irreprensible en su carácter, pero también el versículo 9 nos dice que debe ser irreprensible con las Escrituras. Y dice, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza. El hombre de Dios retiene la palabra, se mantiene en la enseñanza de la sana doctrina. No se desvía ni a diestra ni a siniestra. Él se aferra a la verdad de Dios. Él está asido de la palabra de vida. El requisito que vemos en 1 Timoteo dice que él debe ser apto para enseñar. Debe tener el don dado por Dios de la enseñanza. Y es el deber principal. Es el deber principal de su ocupación principal. Su dedicación está en la enseñanza, en transmitir la verdad de Dios a otros. Vive en su generación siendo irreprensible, tal como lo fue Esdras a su generación, donde el escritor sagrado nos dice en Esdras capítulo 7, versículo 10, que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas a Israel. De esa manera vive el pastor. Vive el anciano, vive el obispo. Pablo a Timoteo le dice en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 17, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta rectamente la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Él la interpreta bien, rectamente, él la maneja con precisión. La idea allí es que él la traza bien, la corta con precisión. De igual manera como Pablo cortaba las telas para hacer las tiendas, de esa misma manera el obispo, el pastor, debe cortar bien la escritura, debe enseñarla bien, debe transmitirla bien, debe usar las herramientas adecuadas a la hora de interpretar la Biblia, de ser un obrero aprobado, de ser un obrero irreprensible. El anciano debe esforzarse, debe mantenerse en la doctrina, con el fin de que él pueda ser un hombre maduro, pero también de que los oyentes sean hombres y mujeres maduras en el Señor. Y hay un propósito que Pablo lo dice en la segunda parte del versículo 9. Detrás de ese esfuerzo mío, detrás de mi dedicación, detrás de mantenerme sano en la doctrina, hay un propósito glorioso para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y de refutar a los que contradicen. Por eso debemos predicar la palabra, exhortar, reprender, corregir. En algunos casos, tapar la boca a los falsos maestros, como dice en el versículo 11. Con paciencia y doctrina debo trazar bien la palabra de verdad. El hombre de Dios, el hombre que Dios va a poner como pastor, como obispo, como anciano, debe ser irreprensible en la Escritura. La ocasión de esta carta. Oh Timoteo, busca hombres irreprensibles. Irreprensibles en su familia, en su carácter, y que sean retenedores de la palabra. Que ellos puedan aferrarse a la palabra. Colócalos en cada ciudad. Oh Tito, sé fiel en esto que te mando. Sé fiel. Que nosotros, amada iglesia, seamos fieles, seamos celosos en obedecer, que podamos observar bien, que podamos evaluar a los líderes, futuros pastores que Dios levantará de nuestra congregación, que podamos mantener el estándar escritural. Dios ha hablado y que cada uno de nosotros sepamos obedecer. Vamos a orar, amada iglesia. Oh Señor y Padre, te alabamos, te bendecimos y exaltamos tu santo y glorioso nombre.
Y en esta hora, Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias por la persona de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Señor, estamos agradecidos a ti porque tú en tu gracia nos has salvado, nos has perdonado, nos has limpiado, has transformado nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, porque tú estás edificando tu iglesia y queremos agradecerte por el Evangelio que ha llegado a nuestras vidas y podemos tener el privilegio, Señor, no solo de pertenecer a tu familia, sino también, oh Dios, poder servirte en la iglesia. Y Señor, en esta hora oramos para que tu pueblo podamos en todas las cosas vivir el Evangelio. Que seamos fieles, Señor, en mostrar a Cristo. Que seamos fieles en proclamar la verdad del Evangelio a otros. Y Señor, ayúdanos como iglesia a poder ser fieles también en observar aquellos pastores que tú estarás levantando en nuestra congregación. Hombres irreprensibles en el hogar, hombres irreprensibles en su carácter, hombres irreprensibles, Señor, en las Escrituras. Que tú, oh Dios, los sigas moldeando, que tú sigas formando esa clase de hombres en nuestra congregación, que claramente sean visibles. Oh Señor, gracias te damos, porque tú nos has dado de hermanos fieles, con este deseo, con este llamado, y con la intención de ajustar sus vidas, de ser transformados cada vez más. Gracias te damos, Señor. Te rogamos, Señor, que tú los fortalezcas, que tú les bendigas, que tú les guardes, Señor, en cada aspecto de sus vidas, que ellos puedan ser, Señor, hombres irreprensibles, íntegros. Señor, en esta mañana también oramos. Si hay personas que están escuchando esta transmisión y que no te conocen, que no conocen al Dios vivo y verdadero, que tú en tu gracia les salves. Que tú en tu gracia, Señor, les permitas escuchar la verdad gloriosa del Evangelio. Que tú, el Dios eterno, has enviado a tu Hijo, al Señor Jesucristo, a morir por nuestros pecados. Y al tercer día le has levantado entre los muertos y le has dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para tu gloria, Señor. En esta mañana oramos para que tú le abras el entendimiento a personas que nunca han escuchado el Evangelio y que puedan ir a ti en arrepentimiento y fe. Señor, gracias te damos por esta carta inspirada. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, amada iglesia.